Buenos días, hermanos. La edad golpeó a mi puerta, hermanos. Hoy me estaba poniendo mis tenis nuevos. Mire, estoy estrenando. Me agacho para ponérmelos y un tirón aquí en la espalda, hermanos. No puedo voltear, no puedo levantar el brazo. Así que si me ven con cara de presumido, bueno, gesto de presumido no es de sangrón, es que no me puedo girar, hermanos. No puedo girar la cabeza, me duele mucho mi brazo. Pero bueno, aquí estamos alabando al Señor. Amén. Bueno, los niños pueden salir a sus clases. Ahora sí van a salir un poquito más temprano a clase. Les avisamos de una vez a los papás de los niños, a los maestros, que vamos a procurar que los niños a las 12 salgan. A más tardar a las 12 salen a su clase, porque de lo contrario no les da tiempo suficiente. Ahorita faltan 12 para las 12, así que tenemos tiempo suficiente. El siglo pasado existió un pensador cristiano muy reconocido. En mi opinión no era tan brillante como algunos afirman. Creo que ha habido otros teólogos mucho más importantes en términos de conceptualizar la fe cristiana, pero sí fue una persona muy importante dentro del ámbito evangélico. Francis Schaeffer, no sé si han leído de él, es muy querido, es muy conocido, probablemente no. Pero él fue un pensador cristiano muy importante, sobre todo porque empezó a compartir su fe en Europa. Cosa interesante, el cristianismo en Europa va en declive, y empezó a formar comunidades de cristianos donde iba gente que no había tenido contacto con el cristianismo, y mucha gente, jóvenes sobre todo, que se declaraban ateos, y él empezó a formar comunidades espirituales donde se enseñaba la palabra y se trataba de vivir el cristianismo de una manera que fuera relevante y cotidiana a los tiempos que le había tocado vivir. Estamos hablando de la década de los 70s, 80s todavía. Bueno, este autor, Francis Schaeffer, él decía algo bien interesante. Él decía que el cristianismo como sistema de pensamiento, dice, no empieza por Cristo como Salvador, sino con el infinito y personal Dios quien creó el universo. Francis Schaeffer afirmaba esta verdad. No podemos hablar nosotros de cristianismo sin hablar del Dios de la creación. En realidad es así. La historia de la salvación, hermanos, no comienza a partir de la cruz. La cruz es el punto central de la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza desde la eternidad y específicamente para nosotros a partir de la creación. Y si usted ha leído su Biblia, se va a dar cuenta que en Génesis se habla acerca de la creación. Es el primer libro de la Biblia. Y si usted se va al último libro de la Biblia, ¿cuál es el último libro de la Biblia, mis hermanos? Apocalipsis. Se va a dar cuenta que también habla de la creación, habla de una nueva creación. Así que en nuestra Biblia, la palabra de Dios de tapa a tapa está hablando acerca del Dios creador. Una primera creación, que es la que estamos viendo nosotros, y el Apocalipsis termina con una nueva creación donde ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto. Y a lo largo de toda la Biblia se nos enseña acerca de la creación. El día de hoy no vamos a hablar mucho acerca de teología de la creación. Cuando tuvimos esas 4 clases de ecoteología, profundizamos en estos temas de una manera bien rica, un poco más teórica y práctica también, por supuesto, las implicaciones éticas de la teología. Así que no vamos a hacer mucha doctrina de la creación, ya lo vimos en las clases de ecoteología, que estamos preparando unos videos para subirlos y después los pueden revisar si ustedes quieren. Y también, ahora los viernes que vamos a empezar a estudiar el credo de los apóstoles, hay una parte donde se habla, dice, creo en Dios Padre, Creador Todopoderoso. Sí, Todopoderoso Creador, dice, de la tierra, Creador de todo el universo. Así que también vamos a estudiar los viernes un poco de teología de la creación. Pero sí vamos a hablar acerca de este Dios que crea, este Dios creador, y lo que nos toca a nosotros. Es decir, si realmente creemos que tenemos un Dios creador, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como cristianos afirmar que tenemos un Dios creador? En primer lugar, mis hermanos, es que tenemos un sentido y un propósito en la vida. Si no existe Dios y si no existe un creador, no existe propósito ni sentido en la vida. Y eso cualquier filósofo lo sabe.
Y hay algunos que claramente dicen, efectivamente, no hay sentido y no hay propósito. Cada quien tiene que inventarse su sentido y su propósito porque no existe. Aquellos que no creen en un Dios creador afirman no hay razón y no hay propósito en nuestra existencia. Nosotros tenemos que inventarla. Pero aquellos que sí creemos en un Dios creador, sabemos que tenemos un propósito en este mundo. Estamos aquí por algo, para algo. No somos producto de un accidente, fuimos planeados. Hay un propósito en el hecho de que nosotros estemos aquí. Al principio del encuentro vimos un video bien interesante que se habla acerca de la imagen de Dios, ¿recuerda? Y empieza a hablar acerca de en qué sentido somos imagen de Dios. En mi opinión personal, esa es una tesis muy, muy personal, ¿sí? Yo creo que el elemento principal de ser imagen de Dios tiene que ver con una cuestión ética más que con una cuestión ontológica. Es decir, una cuestión de qué es lo que tenemos que hacer a nuestra naturaleza en sí. Mucha gente dice, bueno, el ser igual, semejantes, imagen y semejanza de Dios significa que tenemos esta capacidad de interactuar con Él, de hablar y demás cosas que no tienen quizás otras criaturas. Es un elemento que es cierto, eso nos distingue de otros seres, pero quizás no es ese realmente el sentido principal. Otros más dicen, bueno, es que somos también tripartitos, así como Dios es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y en ese sentido somos imagen y semejanza de Dios. Es otra explicación que tiene cierto sentido, pero en mi opinión personal, cuando leemos con cuidado Génesis 1:26, se nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que entonces debemos tener dominio sobre el resto de las criaturas. Es decir, que somos responsables de promover el plan y el proyecto de Dios en medio de nuestros tiempos. Y eso nos hace imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, tú y yo fuimos creados para interactuar con madurez y responsabilidad con toda la creación. Y cuando hablo de toda la creación, no solo me refiero a los árboles, a los animales, a los ecosistemas. Cuando hablamos de creación, estamos hablando de tu prójimo, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y el propósito es actuar con madurez y responsabilidad en todas nuestras relaciones. Precisamente eso es lo que corrompió el pecado. Vino el pecado y entonces estas relaciones tan armónicas que el hombre tenía con Dios, que tenía entre ellos y con el resto de la creación, se rompió. Es interesante, mis hermanos, pero fíjense que cuando hablamos de salvación, quizás el concepto principal de salvación, ¿cuál es? No ir al castigo eterno, no ir al infierno, sino que cuando muramos estemos en el cielo. Es un elemento muy importante, pero cuando vamos a la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que ese no es el principal. Otro concepto es el perdón de nuestros pecados. La salvación consiste en que Jesús vino a perdonar nuestros pecados muriendo en la cruz. Ese elemento sí aparece de una manera todavía más clara y categórica en la Biblia, porque es verdad. Nuestros pecados nos separan de Dios. Jesús, al perdonar nuestros pecados en la cruz, nos vuelve a unir con Dios. De eso se trata la salvación. Pero hay un elemento bien interesante que a veces se nos olvida. La palabra de Dios dice que Jesús es el nuevo Adán. Está hablando de una nueva creación. De hecho, la salvación se entiende como una nueva creación. Segunda a los Corintios 5, 14 al 17 dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si tú eres salvo, dice la palabra de Dios, eres una nueva creación. Dios te ha vuelto a crear de una forma espiritual, pero tú eres nuevo. Así que la palabra de Dios entiende la salvación en términos de creación. Dios está creando algo nuevo a través de nosotros. ¿Y qué implica ser una nueva creación, mis hermanos? En primer lugar, implica dejar todo aquello que nos estorba
en nuestra comunión con Dios. ¿Y qué cosas nos estorban, hermano? De entrada pensamos en el pecado, cualquiera que sea. Pero no solo eso, ¿qué más nos estorban? Que bueno, que siendo, en términos generales, también podrían considerarse pecados, ¿verdad? Los miedos que tenemos en nuestro corazón. ¿A qué le tienes miedo? Aparte de que a las arañas, ¿no? A las cucarachas. No, aparte de eso. O sea, ya existencialmente, ¿a qué le tienes miedo? Al compromiso, a la inseguridad, a la enfermedad, al dolor. Quizás arrastramos temores. Quizás arrastramos rencores y amarguras. Seamos honestos, mis hermanos. ¿No hay por ahí alguna amargura ahí en tu corazón, algún rencor que no has logrado sanar? Muy probablemente sí. ¿Qué tal de los hábitos, hermanos? ¿Saben cuál es el problema con los hábitos? Que a veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos damos cuenta. ¿Y eso sabe cuándo usted se va a dar cuenta de cómo la gente no se da cuenta de los hábitos? Cuando lo invitan a comer, otra familia lo invita a comer con su familia. De verdad. Ponga atención y dése cuenta de las cosas que hacen distinto a lo que se hace en su casa. Y que es algo muy común y muy natural. No necesariamente es malo, simplemente es diferente. ¿Sí? Créanme, si quieren hacer un trabajo antropológico de la mesa allí y lo invitan a comer, que por cierto, gracias a todos aquellos que me invitaron a comer en Tacos al Pastor. Hermanos, de verdad, les agradezco su atención. Fue para mí de mucha bendición. Yo espero que para ustedes también. Y como no les quiero quitar bendición, pueden seguirme invitando, hermanos. Si quiere, ¿no? Pueden hacerlo, ¿sí? Pero allí nos damos cuenta cómo somos distintos. Y el problema con los hábitos es que no nos damos cuenta. Ahora sí que estamos tan habituados a eso, es la forma en cómo yo vivo, que no me doy cuenta que muchos de esos hábitos me están impidiendo crecer y ser a la imagen de Dios. Mi abuelita tenía una expresión que luego genera conflictos con ella. Es que mi papá me enseñó, ¿verdad? Y siempre de pronto en algunos debates mi abuela siempre decía eso. Es que mi papá me enseñó. Y ciertamente creo que mi bisabuelo fue un hombre sabio, pero al final de cuentas fue un hombre y también le enseñó cosas equivocadas. De pronto le enseñó como que no perdones tanto, ¿verdad? No pidas perdón, ¿no? Y es que mi papá me enseñó, sí, y fue un hombre sabio, pero al final de cuentas fue un hombre y hubo cosas que te enseñó, abuelita, que no estaban bien, porque no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y a veces cargamos hábitos, tradiciones, que como me lo enseñaron en casa, no queremos soltarlos. Y dice la palabra de Dios, ustedes son una nueva creación. Implica dejar muchas cosas, pero no tengas miedo. El mismo Dios que creó este universo quiere crear en ti una persona nueva. No tengas miedo de dejar eso. Acoge la novedad del mensaje de Dios. Así que el hecho de que tengamos un Dios creador, mis hermanos, es importantísimo para la salvación. Porque lo que está diciendo es que tenemos un Dios que quiere crearnos de nuevo. Enderezar todo lo que estaba chueco. Dejar atrás aquellas cosas que nos hicieron tanto daño a nosotros y a los demás. Y formar en nosotros la imagen de Cristo, que es nuestro nuevo Adán. El hecho de que Dios sea creación, mis hermanos, nos debe invitar a nosotros a alabar al Señor. Alabarlo, dice el Salmo 156, que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Quién tiene que adorar a Dios? Todo lo que respira. Y con ese todo lo que respira no solo se refiere a nosotros, mis hermanos, se refiere a toda entidad viva.
Y déjame decirte algo, esto lo vimos en ecoteología, en el pensamiento bíblico, no solo las plantas, no solo los animales y obviamente el ser humano eran seres vivos, la montaña también era un ser vivo. El mar era un ser vivo. Por eso los salmos invitan y dice que los montes brincan como becerros. Y por eso Jesús interactúa con el mar y le habla. Porque en el pensamiento bíblico toda la creación está viva y toda la creación respira. Y entonces la invitación es esa, a que toda la creación alabe al Señor. Es una invitación a que tu vida y la mía sea una vida de alabanza. Y mira cómo dice el Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Dice, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono. Este rendir sus coronas básicamente es decir, tu grandeza es mucho mayor que la de nosotros. Es una rendición absoluta. Nosotros a veces lo entendemos como que son las victorias, las cosas que hemos conseguido, ¿verdad? Lo entregamos al Señor, nuestros premios. Y sí significa eso, pero principalmente es decir, Señor, tú eres el verdadero Rey. Tú eres el gobernador de la tierra, tú lo mereces, no nosotros. Y estos 24 ancianos rinden sus coronas y exclamaban lo siguiente: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Pero por qué? Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso Él es digno de toda gloria, mi hermano. Porque Él creó todas las cosas, pero no solo las creó, dice que por tu voluntad, ¿qué cosa? Existen. Es decir, el Señor todavía está a cargo de la creación. No es este Dios de la filosofía deísta que dice, bueno, Dios creó el mundo, lo formó y después se desentendió de ello, lo echó a andar y se acabó. No, mis hermanos. El Señor Jesucristo dice que le da de comer a las aves. Y no sé si le has notado esa parte, pero realmente está utilizando, el Señor Jesucristo utilizaba un lenguaje muy del campo. Era lo que le había tocado. ¿Sí? Nazaret realmente era un poblado muy pequeñito. ¿Sí? Estaba cerca de una ciudad importante que era Séforis. Que después Séforis fue destruida por una revuelta que hubo allí. Pero Séforis era una ciudad grande y Nazaret era una ciudad muy pequeñita, era un poblado bien pequeñito. Así que Jesús creció en el campo. Entonces, imagínate, cuando dice que Dios le da de comer a las aves, Él está utilizando esta imagen que seguramente algunos de ustedes han pasado por ello, ¿verdad? ¿Quién tiene gallinitas ahí en su casa, mis hermanos? ¿Quién tiene esa bendición de tener gallinitas, ¿verdad? Pollitos? ¿Cómo les dan de comer, mis hermanos? Sacan su maíz quebrado, lo echan o el desperdicio, ¿verdad? De pronto comen mucho mejor es su frutita y todo lo que queda. Y salen a darles de comer. Esa es la imagen que está utilizando Jesús. Tenemos a este Dios sacando su alimento para darle de comer a las aves. Y dice que Él viste a las flores. Es esta imagen, y es interesante, esta imagen de esta mujer que teje la ropa para los suyos y los viste. Dios vistiendo. Y por eso lo alabamos. Porque si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos está dando vida. No solo nos creó y nos soltó, no. Él sigue cada día despertándonos, dándonos el aire, haciendo que nuestros procesos biológicos estén funcionando. Y por eso lo alabamos, mis hermanos. Y hay que exaltarlo. Y la palabra de Dios nos invita a alabarlo. Y nos invita a alabarlo por muchas razones. Por su santidad, su misericordia, su justicia, su gracia, su bondad, su cuidado, su salvación. Pero en este caso específico dice porque Él es el creador. Porque Él nos formó y nosotros lo alabamos, mis hermanos. Y sabemos que la alabanza es más allá que los cantos. Yo creo principalmente que el canto es como que la expresión última de este gozo, de esta alegría. Pero cuando hablamos de una vida de alabanza al Dios que nos creó, mis hermanos, la alabanza debe de partir en primer lugar de un corazón que ama y que se sabe amado. Yo amo a mi Dios y lo amo porque Él me amó primero.
Y por eso lo amo y por eso le canto. No solo le canto porque la música está pegajosa, porque la letra está llegadora. Le canto porque lo amo. Lo canto porque lo amo. ¿Y por qué lo amas? Porque Él me amó primero. Y me amó desde la creación y hasta el final de la creación. Me amó en la cruz, pero me amó al formarme también, porque me formó con ese propósito de tener una relación de amor. Y yo le alabo porque me sé amado y lo amo. Lo alabo porque reconozco su grandeza y mi pequeñez. Porque volteamos a ver al cielo y tú y yo ya tenemos una información que antes no se tenía, pero sabemos más o menos que esas estrellas están a millones de años luz. Y que son enormes y las galaxias. Y de pronto este Dios creador de todo el universo me ama a mí, que soy pequeñito. Que soy prácticamente nada en medio de este gran universo. Y se interesa por mí. ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no voy a alabar a este Dios que no está tan ocupado como para no fijarse en mis necesidades de cada día? Una vida de alabanza, mis hermanos, se centra en Dios. Él lo merece. Vivimos en medio de una sociedad profundamente ególatra, egoísta, donde lo que importa soy yo. La alabanza no se centra en el yo, la alabanza se centra en Él. Él es digno de toda gloria, toda alabanza, todo honor, todo poder, porque Él creó todas las cosas y por Él existen, por Él fueron creadas. Si pensamos en este Dios creador, mis hermanos, tenemos que empezar a ver la creación desde otra perspectiva. Y yo te invito, mi hermano, que empieces a practicar la disciplina de la contemplación. Es una disciplina que no practicamos. Con trabajos practicamos como que las 4 básicas decimos, ¿verdad? Leer la Biblia, orar, alabar y congregarnos. Y la última vez, quién sabe, ¿verdad? Bueno, no sé las otras tampoco, ¿no? Son las 4 básicas, mi hermano. O sea, de plano, si esas 4 tú no las llevas a cabo, difícilmente vas a crecer en tu vida cristiana, ¿eh? De plano. Leer la palabra de Dios, orar, alabar y congregarte. Son los 4 hábitos esenciales. Pero hay más. Y uno de ellos es la contemplación. ¿Y qué es eso de la contemplación? Eso, contemplar, poner atención a la creación de Dios. En este caso específico, la contemplación implica más cosas, pero en este caso específico tiene que ver con la creación, mis hermanos. Y para eso necesitamos tiempo y atención. 2 cosas que escasean hoy: el tiempo y la atención. No tenemos tiempo. Que bueno, todos tenemos 24 horas, ¿eh? Todos. El problema es que distribuimos mal el tiempo. Y seamos bien honestos, ahora sí, mis hermanos, con toda honestidad. ¿Cierto o no es cierto? Gastamos mucho de nuestro tiempo en tarugadas, en basura. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Cuánto tiempo pasamos en internet? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos en cosas que no son gratas a Dios? Y de pronto decimos, es que ya no tengo tiempo para Dios. Ay, es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada, no tengo tiempo. No es cierto, sí tienes tiempo. Que lo malgastas en otras cosas que no deberían ser importantes en tu vida es otra cosa. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Malgastamos nuestro tiempo en cosas que no valen la pena. Y si tú quieres contemplar la creación, vas a tener que darte tiempo. Vas a tener que dejar tus redes sociales por un momento y empezar a contemplar la creación. Y vas a tener que poner atención. Otra cosa que está costando mucho trabajo en estas, siempre ha sido difícil, pero en estas últimas generaciones más.
Y esa ya no es mi opinión, mis hermanos, es una realidad. Los estudios lo están demostrando. Los niños, las nuevas generaciones, tienen menos capacidad de retención, menos capacidad de poner atención, son más dispersos. E insisto, esta no es una opinión, está comprobado. Y hace tiempo leíamos un artículo bien interesante que decía, por primera vez, se ha descubierto que las nuevas generaciones son menos inteligentes que las anteriores. Y eso es espantoso. Alguna vez alguien me decía, bueno, no, es que esa es una opinión, es que es porque pues nos pertenecemos a otra generación, pero la nueva y eso nos desconcierta. No es cierto. No es cierto. Es un dato duro. El cerebro de nuestros pequeños se está modificando a causa de toda la información que se les está metiendo y no se está modificando para hacerlos más inteligentes. Es al revés. Sus capacidades cognitivas están decreciendo. Si vamos a ejercer la contemplación, mis hermanos, necesitamos poner tiempo y tener atención. Mira lo que dice el Salmo 104, el versículo 5 y 6 dice así: tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Versículo 19: tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. 20: tú traes la oscuridad y la noche y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Versículo 24: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste al Señor junto con la creación? Junto con la creación. ¿Cuándo fue la última vez? Ni te diste cuenta del eclipse, ¿verdad? De luna, ¿o sí te diste cuenta? Y te tomaste al menos unos segundos para adorar a Dios y decirle, wow, Señor, eres maravilloso. Hay una frase que se utiliza mucho ahí en Inglaterra, pasó a los Estados Unidos. Dice que las personas tan ocupadas que se les olvida oler las rosas. La gente está ya tan ocupada que se les olvida oler las rosas. Estamos tan ocupados, mis hermanos, que se nos olvida disfrutar de la creación. Se nos olvida adorar a Dios. Comes tan rápido que se te olvida percibir estos sabores, estos aromas. Sales tan rápido de casa que no te detienes a ver las flores que están allí. Estás tan de aquí para allá que no te tomas un tiempo en la noche para contemplar las estrellas y como el salmista decir, Señor, cuando veo los cielos que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Hagamos eso, hermanos. Adoremos a Dios junto con la creación. Tómate un tiempo para ver las maravillas de Dios. ¿Tienes mascota en casa, mi hermano? Gatito, perro, perico, ¿sí? Yo te invito a algo. Tómate un tiempo, deja el celular, apaga la televisión y simplemente contempla a tu mascota. Y ve la maravilla que Dios ha hecho ahí. Y alaba al Señor con tu mascota. De verdad, disfrútala, date un tiempo para gozarte en la creación de Dios. ¿Te gustan las plantas? ¿Eres bueno para eso? Tómate un tiempo. Tómate un tiempo para hacer tu trabajo de jardinería, pero no solo se trata del trabajo de jardinería. Tómate un tiempo para alabar a Dios y pon atención en las formas, las texturas, los colores, los aromas en caso de que lo tenga. Y cuando contemples esa maravilla, dale gracias a Dios. Si vives en un lugar donde no hay demasiada luz o un día se va la luz, que ahora se va cada rato,
Salte a la azotea, a la calle y voltea a ver el cielo y contémplalo. Tienes la oportunidad de viajar en carretera y no vas manejando. Ajá. Asómate en la noche. ¿Sí? Sí, si no vas manejando. Si vas manejando después. ¿No? Conocido hermano de Benecer se estampó contra una vaca. ¿No? Pues no. Contempla la creación. ¿Eres de los que se levanta temprano? Asómate y trata de contar los colores, las tonalidades de rojo y de naranja con las cuales Dios pinta el cielo. Cuéntalos. ¿Cuántas encuentras? ¿Te acuerdas cuando eras niño y te ponías a ver las nubes y veías las formas? Y ahí está el conejo, ahí está el perro, ahí está la bicicleta, ¿verdad? Ahí está el pastor predicando, ahí está. ¿Te acuerdas? Vuélvelo a hacer. Pero ahora alabando al Señor, que le da esa capacidad al agua de formar esas nubes. Contempla la creación, adora al Señor. Él nos creó. Termino con Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que lo hizo y lo estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Nuestro Dios es el creador del universo. No hay otro Dios fuera de Él, mis hermanos. Él creó esta tierra para habitarla. Nos puso en este lugar para ser sus mayordomos, para darle gloria, para darle honra, para ser sus representantes, para hacer, mis hermanos, que su voluntad se cumpla en esta tierra. Pero Él es el único Dios creador. Él nos ha formado, mis hermanos, amén. Y es este Dios al que nosotros alabamos, este Dios al que nosotros le cantamos, al que le rendimos nuestras vidas. Y como lo hicieron los 24 ancianos, o lo harán en el cielo, que rinden sus coronas, nosotros rendimos nuestras vidas porque Él es digno, dice la palabra de Dios. Tú eres digno porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Señor bendito, tú eres el Dios de la creación, Señor. Tú eres nuestro Dios. No hay Dios fuera de ti. Tú formaste todo el universo, Señor, y sabemos que fuimos creados con un propósito. Te adoramos y te alabamos en esta mañana, Señor. Permite que nuestro corazón, nuestros ojos y todos nuestros sentidos contemplen tu grandeza, Señor. Contemplen el arte de la creación, Dios, tu sabiduría, tu amor, tu bondad a través de la creación, Señor. Desde las estrellas, el sol y la luna, Dios, hasta los insectos, las aves, los reptiles, tú lo has creado todo, Señor. Tú nos has creado a nosotros y por eso nosotros te adoramos y te honramos en esta mañana, Dios. Bendito, que no olvidemos que fuimos creados con un propósito, Dios. Que no olvidemos alabarte todos los días. Que no olvidemos contemplar tu grandeza a través de la creación, Señor. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.